La idea es tener una conversación, en este caso con Marianela Morena, creadora uruguaya, que creo que no necesita presentación, pero simplemente decirles que es una mujer que ha sido pionera en Uruguay en la dirección escénica disruptiva, alternativa y con una voz propia y un discurso muy contundente en una época donde, si bien hubo otras directoras mujeres, o sea, pertenece como una camada de directoras mujeres fuertes que hubo en Uruguay, ella, y que hay todavía, ella venía con una línea propia, con una línea discursiva fuerte y propia para ser una mujer joven, muy joven en esos años. Yo he preparado 2 o 3 preguntas para Marianela, que es una persona que conozco hace muchos años, y luego la idea es que quienes han decidido acompañar esta instancia participen también en el programa. Entonces, bueno, nada, bienvenida Marianela, muchas Muchas gracias. gracias. Y bueno, la primera pregunta que tengo, o como disparador para esta conversación abierta, es, hay una frase de Wajimu Awad que se repite en un par de obras de él, que dice: la infancia es un cuchillo clavado en la garganta. Desde lo que te conozco, entiendo que eso puede ser un paisaje que te ha nutrido. Y quizás es una parte de tu personalidad artística que poca gente conoce. Y me gustaría preguntarte eso. ¿Qué niña fuiste y qué lugar ocupa la infancia, tu infancia, para vos? Sí, un cuchillo clavado en la garganta mío, no, la del cerdo que veía matar en mi casa cuando era chica. Sí, creo que la niña sigue estando. En mi caso he sido como bastante obsesiva en preservar la infancia o en preservar la ingenuidad, que ha sido uno de los motores, creo, fundamentales en mi trabajo, mantener la mirada fresca sobre las cosas. En la pregunta concreta, tuve una infancia rural, me crié de una familia de campo, entre un pueblo y el campo. No tuve ningún tipo de acceso al arte, de ningún tipo, ni literario, ni visual, ni teatral, ni cinematográfico. Eh, Tenía una relación muy profunda con la naturaleza y tenía un imaginario que no sé de dónde venía, porque no tenía estímulos externos para profundizarlo, para promocionarlo o para desarrollar una voz propia. Y tengo recuerdos muy nítidos de esa niña rural, por ejemplo, que andaba en pelo a caballo a los 5 años, que ordeñaba con mi abuelo, que me enseñaba a ordeñar a mano, ¿sí? Que carneaba. Participé de varias carneadas de cerdos, de vaca, de cordero, que veía partos de la vaca, del cordero, que tenía un vínculo con los animales completamente diferente que el que tienen las personas en la ciudad. Cuando yo llego a Montevideo, que tenía 15 años, una de las cosas que más me llamó la atención era que los perros eran tratados como hijos y que la gente se abrazaba mucho. Y que los perros dormían en las camas. Y que, pero esta gente qué rara que es. Y cómo habla. La forma de ser de la ruralidad es muy diferente que la urbana en muchos aspectos. Creo que lo afectivo, la sensibilidad, el vínculo, esto que te decía, con los animales cumplen un rol alimenticio y vos los podés querer, pero en un momento los van a carnear. En mi casa habían, en la casa del pueblo donde vivía con mis padres y mi hermano, mi madre tenía gallinas, conejos. Yo tengo recuerdos de tener fotos con los conejos y al otro día, lo tengo grabado en la memoria, al otro día ir al baño, me acuerdo, y había una alfombrita blanca del mismo conejo que me había abrazado hacía 2 días, tenía unas fotos y me di cuenta que me lo había comido el día anterior. Y eso se vivía con mucha naturalidad. Y creo que a mí me llevó mucho tiempo entender. Y después iba a un colegio de monjas, todo esto era la misma persona, todo esto conjugaba la misma persona. Me llevó mucho tiempo entender que ese vínculo rural o con no sé si salvaje es la palabra, a mí me habilitó mucho la artista que soy hoy en día, pero me llevó años descubrirlo, porque no lo descubría a través de una teoría, o no lo descubría a través de una técnica, o no lo descubría a través de espectáculos ajenos, sino en la propia introspección que me lleva mi obra, en la búsqueda de una identidad, en la búsqueda
de mi propia interioridad o de mi intimidad o de este yo creciente y naciente que pujaba por aparecer y en una despreocupación absoluta sobre la mirada ajena sobre mí, ahí descubro, metiéndome adentro mío como si fuera mi propio monte, me gustaba mucho caminar por el monte, iba a pescar también, y otra cosa que me acordé hace poco, que dije, esto en este momento sería absolutamente cancelado y irían todos presos. Mi tío, yo tenía una relación muy buena con mi tío, es raro porque mi tío en ese momento estaba soltero, vivía con mis abuelos en el medio del campo, en un tambo, tenían tambo y tenían también una parte de que cosechaban en el campo. Yo tengo un hermano mayor y con mi hermano no se llevaba bien, yo pasaba a ser como el varoncito digamos en ese rol. Entonces él me enseñó a pescar, me enseñó a cazar, me enseñó a disparar con una escopeta de verdad. Escopeta de verdad, no chumbera, que recuerdo que el primer disparo me dijo, mira que te va a tirar al piso, literalmente, me tiró al piso, ¿no? Y después me iba a cazar con los amigos de él, a cazar perdices, a cazar mulita, de noche, con faro piloto, ¿no? O sea, había un mundo de aventuras que se fue quedando adentro mío y que creo que fue fermentando, fue como haciendo una especie de laboratorio que siempre estaba ahí como una cantera en la cual yo ingresaba y buceaba y aparecían las sombras y las luces. Es una respuesta muy larga para una pregunta muy corta, pero creo que esa niña que también se revelaba con esto que decías vos de un mandato, yo me acuerdo que vengo de una familia muy tradicional, de un padre que trabajaba en el banco y una madre ama de casa del interior, quiero decir, con quinta, que hacía queso, dulce, manteca, nos hacía la ropa, nos tejía, bueno, ese tipo de madre. Pero, bueno, con un mandato muy instalado. Cuando yo preguntaba por qué yo hacía determinadas cosas y mi hermano no, la respuesta era porque vos sos mujer y él es varón. Entonces, en un cumpleaños, yo no me acuerdo de quién era el cumpleaños, pero me acuerdo que era una reunión familiar, que estaban los tíos, las tías, abuelos, primos, o sea, reunión familiar. La clásica pregunta que le hacían a las niñas y a los niños era ¿qué quieres ser de grande? ¿No? Y ahí aparecían todas las aspiraciones familiares y todo el mundo quedaba mirando, esperando a ver qué ibas a responder. Y yo respondí, yo de grande quiero ser hombre. Voy a ir a Estados Unidos, porque en ese momento Estados Unidos resolvía todo, ¿no? Estados Unidos te daba todo lo que no pasaba en Uruguay iba a pasar en Estados Unidos, mágicamente, no sé por qué, pero yo voy a ir a Estados Unidos, me voy a cambiar el sexo. Y hasta el día de hoy me resuena el silencio y las caras que quedaron absolutamente congeladas y sin saber reaccionar, porque tampoco hubo una reacción de, bueno, vamos a ver qué hacemos con esta chiquilina. No había psicólogos en el pueblo, por ejemplo, una gran ventaja. Y no había libros, otra gran ventaja. Entonces tampoco nadie sabía de qué manera me podían responder, cómo me disciplinaban, ¿no? Y ese silencio lo tengo cautivo hasta el día de hoy. Y me ha acompañado, durante mucho tiempo me acompañó de manera negativa y ahora me acompaña de manera luminosa, porque yo me defendía a mí misma de un sistema que tenía y fui encontrando, sin saber qué estaba buscando, sin saber que estaba encontrando las formas de libertad que necesitaba para sobrevivir. Y cuando iba a un colegio de monjas, era un colegio muy grande que me gustaba mucho porque tenía una parte de orfanato donde no existían en el pueblo Linau, entonces todos los niños, habían mayoritariamente niñas, no me acuerdo si habían niños, pero creo que eran casi solamente niñas, no en la parte educativa, sino en la parte de orfanato, terminaban en ese colegio y vivían ahí. Y las monjas tenían también su quinta que cultivaban, no sé qué, y yo me acuerdo que iba los domingos a jugar con estas niñas. Hace poco me escribió una de ellas y me dijo, todavía me acuerdo cómo me recibiste, o bueno, el vínculo que habíamos desarrollado. Y eran monjas, bueno, colegio de monjas, ¿no? Bastante severas y estrictas y con muchísima disciplina. Y yo conversaba mucho y cuestionaba mucho. O sea, ya era bastante pesadilla de niña, ¿no? No tenía los elementos, pero sí la rebeldía. O sea, no tenía el marco teórico para decir por qué esto no me interesaba o por qué esto consideraba que estaba mal, pero yo sentía que estaba mal y desde ese lugar lo defendía. Y pasaba en penitencia. Eso es como la desobediencia como característica mía,
que no he perdido esa desobediencia frente a determinadas cosas que me resultaban injustas. No tenía manera de, no tenía un argumento sólido para cuestionar o para interpelar, pero sí tenía muy arraigada la sensibilidad y la sensación de justicia o de injusticia. Y en eso no ha cambiado nada. O sea, me siguen doliendo las cosas cuando siento que no están bien y sigo reaccionando. No termino en penitencia porque, bueno, hay otras formas de penitencia, ¿no? Pero otras formas de señalamiento frente a alguien que no se calla o que es más atrevida o que cuestiona los mandatos. Pero esa niña o esa infancia me protegió, creo, del deber. En un punto, si bien todo lo que estoy diciendo tenía que ver, yo tenía que cumplir un rol familiar que nunca lo cumplí, nunca lo sentí como una presión, nunca me enteré que tenía una presión, por ejemplo, nunca lo registré, pero preservó algo algo salvaje o algo feroz. La ruralidad tiene eso, tiene tiene algo del misterio que vos no estás buscando la explicación. Es como cuando vos vas y te vinculás con la naturaleza, ya sea con el océano, con el campo más puro o con el monte. Hay un misterio ahí que palpita y que late, que vos no le vas a hacer preguntas. Vos te vinculás con la naturaleza tal cual es, no le exigís a la naturaleza que te dé determinadas cosas, vos la aceptás. Y eso se mantuvo vigente en mí, sin que yo lo supiera, sin que yo lo tuviera de una forma tan consciente. Yo no tenía las cosas ordenadas intelectualmente de manera consciente, porque tampoco me ha interesado demasiado tener una explicación. Este tipo de situaciones me viene bárbaro porque me sirve para, bueno, tengo que contar, tengo que ordenar mis pensamientos, tengo que ver cómo organizo el relato. Siempre he sido como muy obsesiva de no explicar, porque siento que si explico algo desaparece, como esas cosas que tienen las tribus, si te sacan una foto del alma, se te va, se te fuma, ¿no? Bueno, yo sentí durante mucho tiempo que la explicación anulaba mi germen más creativo. Era como cuando tenía miedo de ir a la terapia porque tenía miedo que me devolvieran ordenada y dije, después, ¿de dónde voy a sacar los personajes si me devuelven totalmente ordenada? Yo quiero el desorden, ¿no? Tennessee Williams le pasaba, después me enteré que Tennessee Williams le pasaba lo mismo que a mí, dije, qué suerte. Pero esta necesidad de preservar las propias tinieblas o la propia infancia o el propio lo salvaje, ¿cómo te preservas en una sociedad que te obliga de forma permanente, te exige que des explicaciones, que cuentes, que relates, que ordenes, que seas organizada, que sepas lo que querés? ¿Cómo te preservas? ¿Cómo preservas tu yo más íntimo o tu yo más creativo cuando hay una exigencia constante que tenés que dar explicaciones para que el otro se tranquilice? Porque esas explicaciones no van hacia un lugar ni académico, ni educativo, ni interesante, ni culto, ni social, ni nada. Van para que vos te desarmes, para que vos no te mantengas en tu autenticidad y protejas tu autenticidad. Entonces, eso para mí ha sido como una de mis grandes obsesiones, proteger mi autenticidad. Como no traicionar a esa niña, ¿no? Sí. Si uno mira para atrás en el camino, Sí. en ese Sarandí grande, esa niña que está ahí, haber podido cumplir de alguna manera con ese costado salvaje. Ya estamos en la sala, esta sala se llama María Zambulla. Y bueno, María Zambulla fue la mujer que nos presentó. Nosotras nos hicimos amigas artísticas y en la vida a través de la figura de María. Entonces también me parece muy significativo que estemos teniendo esta conversación acá. Hay algo de lo biográfico de nuestros artistas, sobre todo de artistas teatrales, que tendemos a no rescatar. No hablamos de la biografía de nuestros artistas, no escribimos sus vidas. Y a mí me parece fantástico eso. Te voy a hacer una segunda pregunta y después hago una tercera y después voy a pasar el micrófono. Esta segunda pregunta para mí tiene que ver, en base a esto que digo de lo biográfico y del conocimiento que tengo. Vos en un momento de tu vida venís a Montevideo, haces tus estudios en el Teatro del Galpón, después conseguís una beca, te vas a vivir accidentalmente, me imagino, consigue una beca, va a vivir a Polonia, después vive muchos años en España, tiene una enorme trayectoria como performer, que es quizás una parte que las generaciones más jóvenes no saben.
pero muchos años rupturistas viviste. En un momento, creo que hay un momento clave en tu vida donde aparece una figura que es la maternidad, donde sé que no había como una proyección tuya inicial y algo sucede. Tenía pánico de ser madre. Claro, y algo sucede con eso. Y yo creo que por lo que te conozco, en ese momento yo creo que nace la creadora que tenemos hoy. ¿Cómo lo viviste vos eso? Esa sensación de estar atravesada por... Bueno, esto lo sabe Lautaro, que es mi hijo, por las dudas, porque que me dice, mamá, no me digas todo el tiempo que yo no era buscado. No, yo no estaba en mis planes, me daba pánico la maternidad, me daba pánico porque me daba miedo de que me desplazara, que yo desapareciera, que mi hijo fuera a ser lo único que me importaba. O sea, tenía, bueno, y me pasó todo lo contrario. Cuando nació Lautaro sentí que, y es más, me separé siendo él muy chiquito, lo crié sola porque el padre se fue a vivir a España, por lo tanto lo que yo sentí fue una fuerza, una conexión con una fuerza cósmica que no había sentido antes, y en ningún momento fui atrapada por estos mandatos sociales y culturales de ahora él es lo más importante de mi vida y yo voy a renunciar a todo. Bueno, no me pasó nada de eso, no. Al contrario, dije no voy a... Sí tomé otras decisiones de renuncias. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, yo recuerdo que me separé cuando Lautaro tenía 4 años, porque en ese momento dije, quiero dedicar mi vida a la creación y a criar a mi hijo, nada más. Y como soy una persona bastante limitada, y no sé cómo hay gente que se casa, tiene 5 hijos, trabaja, se levanta a las 5 de la mañana, no sé, bueno, yo tenía muy identificada mis posibilidades, y porque también dentro de mis obsesiones, el tener tiempo ha sido una de mis grandes obsesiones en mi vida. El tener tiempo para el ocio, el tener tiempo para pensar, para reflexionar, para equivocarme, para dejarme llevar por las pulsiones internas, para dejarme abrazar por una imagen, para dejarme que la intensidad del devenir, de las reflexiones me llevaran por la vida, eso es tiempo. Entonces, renuncié cuando me divorcié, dije no quiero construir otra relación de pareja. Eso fue una renuncia que tomé una decisión así como muy... Bueno, después tuve, como todo el mundo se equivoca, y me equivoqué, pero bueno, pero no una pareja central, no armar otro proyecto de familia, y ahí decidí, eso sí fue una decisión y una elección. Recuerdo clarito, incluso en Sarandí e Ituzaingó, frente a la catedral, no porque la catedral tuviera algo que ver, ni porque McDonald's, que está en el otro lado, tuviera algo que ver, pero fue en esa esquina donde dije, yo quiero a partir de ahora dedicar mi vida y mi tiempo a la creación y a criar a mi hijo. Y han sido los grandes focos de mi energía, de mi inteligencia, de mi sensibilidad y sobre todo esto de mi tiempo. Me parece que eso... Tengo una pelusa de los árboles acá. Tienes agua ahí. En la garganta que no baja. No sube ni baja, ¿viste? Que es lo peor. Pero esto que me preguntabas de la maternidad, hay algo que a mí me parece vital, me parece como muy lúcido que vos lo plantees, vos las dos somos madres. Es un tema que no se pone sobre la mesa con las mujeres creadoras, mujeres artistas, y que hay un gran tabú también para hablar del tema, y porque muchas veces somos las mujeres las que renunciamos a nuestras profesiones, a nuestros proyectos, para quedarnos con nuestros hijos. A veces no es solamente que no hay mejor entorno, no hay la mejor situación favorecedora para nosotras, sino que hay una decisión personal. Yo creo que si vos no estás muy clara con respecto a quién sos y quién quieres ser y cuáles son tus grandes motores internos, la maternidad te puede llevar puesta, porque es un trastorno físico, biológico, psicológico, que te toma y te puede destruir. No fue mi caso, porque yo decidí que no fuera mi caso también, ¿no? Yo decidí usar esa fuerza de la naturaleza a favor, no sucumbir, no decir a partir de ahora lo que hago es gatear y cambiar pañales y hablar con un bebé. No usé ese paradigma,
ni fui tomada por ese paradigma, al contrario, lo rechazo bastante. Que las mujeres sigamos diciendo, ay, a partir que soy madre me cambió la vida y yo... Sí, hay muchísimas cosas que te cambian la vida. A mí me han cambiado la vida muchísimas cosas, como hay muchísima gente que me cambia la vida. María Zambulla me cambió la vida, por ejemplo. Sí, a mí mucha también. gente que pasa por tu vida que te la cambia. Entonces, reforzar este discurso, este relato, de manera permanente en lo social, en lo cultural y en lo político, no nos hace bien. Creo que no es bueno, no es saludable. Y eso no tiene nada que ver con el amor. No tiene nada que ver con la dedicación y con el tiempo. Nosotros no estamos diciendo todo el tiempo, cuando la gente se casa o tiene otro tipo de vínculo, no lo antepone a sus carreras, ni lo antepone a sus proyectos. ¿Por qué la maternidad vuelve a llevarnos en este bucle del tiempo, nos succiona a una época muy oscura para las mujeres? Entonces no es saludable que cada día de la madre aparezcan todas mujeres conocidas, comunicadoras, con cara de rosado, porque ponen caras todas de rosado, no entiendo, o sea, es como, todas, no sé, hay una Bambi que salta por los prados, ¿viste? En primavera, diciendo, desde que soy madre mis prioridades cambiaron. Yo qué sé, bueno, mis prioridades cambiaron desde que soy una persona inteligente y tomo decisiones inteligentes, porque decido ser inteligente, no decido ser tonta. Entonces, este discurso a mí me parece que atrasa y nos desfavorece, no nos suma, no nos hace bien. Y reitero, no tiene que ver con el amor, no tiene que ver con la práctica de la maternidad y del lugar que de forma constante aparece como una sombra en nuestras carreras y en nuestros discursos, y que permitimos que el otro, la otra también, es como, o que tenés que elegir. ¿Por qué tengo que elegir? Yo tomé una decisión, sí, es verdad, tomé una decisión y una elección en relación a cómo organizaba mi tiempo y mis afectos. A mí el teatro, el teatro para mí es mi marido y mi amante, y mi amigo y mi hermano y mi no sé qué, y cumple muchos roles afectivos en mi vida, y muchos roles también de una intensidad erótica en mi vida y una intensidad intelectual. Por lo tanto, al ocupar un lugar tan preponderante y tan protagonista, es complejo darle espacio a otros vínculos afectivos. Pero la maternidad, para cerrar esa pregunta, me parece que nos debemos un debate con mayor honestidad. Yo encuentro particularmente en tu línea de tiempo creativa que a partir del momento donde vos tenés un hijo se expande tu creación, o sea, sí, porque me divorcié también. Claro, sí, eso es la otra cosa que te iba a decir. Pocas veces, a ver, cuando una mujer se dedica de lleno a su profesión, con eso que vos decís, es mi amigo, mi marido, mi amante, mi amor, mi deseo, quiero estar aquí, en general se suele decir no tiene vida privada. Sin embargo, si un hombre lo hace... es alguien que es muy perverso, es una manipulación del lenguaje y una manipulación política de nuestras decisiones. Yo con el teatro tengo vida pública y vida privada. O sea, tengo una relación completamente de plenitud con la creación, de plenitud absoluta. Yo puedo pasar mucho tiempo sin tener vida sexual. No sé si se puede decir esto, pero bueno. Claro. Es que hace bien decirlo. Porque tengo una plenitud, no sexual, porque obviamente no tengo nada material, no me acuesto con mis actores, ni me acuesto con la gente con la cual trabajo, para aclararlo, para que no se genere una confusión, al contrario, ¿no? Nunca tuve ese tipo de vínculos, pero tengo una plenitud erótica, una plenitud sensual que me habita y me habilita en todos los sentidos, y que me permite también los juegos, las fantasías, la libertad, la falta de ubicación, esto a qué corresponde, esta actitud a qué corresponde, la desnudez que yo puedo tener en una obra, en la vida es muy compleja. Yo me desnudo absolutamente en una obra. Yo doy todo, entrego todo mi yo, toda mi posibilidad, toda mi capacidad, todo mi yo contemporáneo de ese instante, de ese momento, lo doy todo. Y no tengo peligro, no hay peligro. No voy a ser traicionada, ni defraudada, ni estafada, ni manipulada emocionalmente como te puede pasar en la vida. Vos en la vida entregas todo, sos tratada de tarada, de ingenua, de Bambi, de torpe, de poco inteligente, de que no creciste, que no entendiste nada, que no fuiste a terapia.
que tenés que ser un poquito más histérica, no tenés que contestar un mensaje enseguida, no podés, o sea, ay, me agoté, o sea, hice 3 obras ya en todo ese tiempo. Ya escribí, ensayé, estrené, volví. Hay una que no tiene que ver con la productividad, pero hay una histeria tan grande hoy en los vínculos humanos, hay una falta de honestidad que cuando vos te acostumbras a ejercitar la honestidad y vas a la vida y decís, yo no quiero esto, no me interesa, me aburre, la hipocresía me aburre muchísimo, o el construir un personaje me aburre muchísimo, el estar todo el tiempo en un estado como de pose, tengo que decir tal cosa, tengo que decir tal otra, ahora tengo que sonreír. Entre el lobby y la falsedad que hay en la construcción diaria, en la vida, me vuelvo vacía a mi casa. No, me quedo mirando una película, es más interesante. Entonces, la plenitud, esto que decía recién, que me permite la creación, es muy difícil encontrarla en los vínculos humanos, porque los vínculos humanos están desprovistos de honestidad. Y porque la honestidad tiene mala prensa y porque está muy asociada a la infancia. Los niños se exponen, los niños son los que dicen la verdad. En la vida no podés decir la verdad. Sos mal catalogada. Y más si sos mujer, encima sos mujer emocional y diciendo la verdad. Tenés un montón de problemas. Vas a tener un montón de conflictos. Vas a tener que prepararte. Entonces me siento mucho más cómoda, esa es la palabra. Me siento más querida incluso, me siento más que puedo ser yo, no tengo que estar cuidando y tengo una devolución que alimenta mi inteligencia. Cuando estoy en la vida es como, fui tarada, fui torpe, no dije tal cosa, no me dijeron, siempre estoy como corrida del discurso organizado o el discurso de contexto puntual al cual yo tengo que sumarme. Entonces, yo me acuerdo la única vez que fui a terapia hace algunos años de esto, ya había perdido el miedo que me ordenaran los personajes internos, no tenía miedo que me destruyera la ficción que estaba creciendo en mí. Entonces, lo primero que entré y le dije, yo quiero ser tan inteligente en la vida como soy en la creación. Tuve la sensación que en la vida tengo 5 años con problemas, una niña de 5 años con problemas, con cierta discapacidad, digamos, nunca entiendo lo que está pasando y por el otro lado crezco, o sea, siento que tengo un desbalanceo intelectual o psicológico. Y la mujer me miró y me dijo, mira, nadie crece de manera regular. No existe un ser humano que desarrolle ni cognitivamente ni ningún tipo de aspecto personal a la par, ¿no? Bueno, esa obsesión ya no la tengo. O sea, ya es como que, bueno, no sé si incorporado, no me duele tanto. Esa es la verdad. Durante mucho tiempo lo padecí mucho, lo sufría, entonces volví a la creación. O sea, entonces no sé, vista de afuera como era vista, así un bichito, poco social, o más dura, o más rígida, o más estructurada en la vida, porque no encontraba la fluidez que encuentro en la creación, donde no me siento juzgada, esa es otra cosa, no me siento juzgada y puedo crear y trabajar sin, es como si el territorio es mío. Las reglas son mías, yo puedo inventar de forma permanente cómo funciona el mundo. Yo traigo la realidad a mí. No, yo no voy a la realidad, yo traigo la realidad, la descuartizo, la reparto, la pongo así, bueno, esto va acá, esto se mueve así, y juego. O sea, no dejo de ser una niña que sigue jugando, inventando sus propios juegos, y luego los comparto con los demás y los invito a jugar. A mí es lo que más me atrae. Y lo que más me preocupa del mundo adulto, cómo vamos perdiendo. Las fiestas están organizadas por otros. Los demás nos dicen cómo son nuestras zonas. Acá te puedes divertir, acá no te puedes divertir. Y los juegos, las fiestas y los juegos están organizados por otros y por otras con las reglas ajenas. Ya casi no tenemos nuestras propias reglas. En este mundo contemporáneo y civilizado, en el cual hemos creado y tiene un montón de cosas a favor, pero tiene otro montón de cosas que tienen que ver con esta capacidad lúdica, festiva o celebratoria de las personas, los seres humanos, donde hemos perdido la individualidad o vamos camino a perder la singularidad. El arte promueve de forma permanente y constante la singularidad a través de la expresión y a través de determinadas producciones que luego compartimos, en mi caso las teatralidades diversas. Marianela Morena es autora de una obra fascinante,
cada creador o creadora que, digamos, tengo tendencia a pensar que cada creador o creadora es autor o autora de una única gran obra que se compone de varios fragmentos. Por eso digo, Marianela Morena es autora de una obra fascinante. Y inspira su capacidad de trabajo, tiene un don natural para la escritura y bueno, obviamente la acaban de escuchar para la palabra, pero su escritura tiene calidad. Siempre me ha fascinado no solamente conversar con ella, sino ver su derrotero y cómo construye mundos desde que es muy joven. Y bueno, y ahora quisiera pasar un poco el micrófono para escuchar otras voces, pero sí me parecía importante que demos a nuestras artistas y a nuestros artistas en general la posibilidad de narrarse a sí mismos aparte de su obra, pues si no, las notas que se hacen siempre tienen que ver con la producción, con lo último que hiciste, este espectáculo, por qué lo estrenaste, y sabemos muy poco de su esencia más pura y más genuina. Así que paso, no sé si hay alguien que... Bueno, no sé si es una pregunta. Me pasa que escuchándote, primero gracias por estar acá, por compartirnos tu biografía y tus experiencias, me parece súper enriquecedor. Gracias también a Alemad por esta invitación y este espacio. Cuando te escuchaba hablar sobre la maternidad y sobre la creación y sobre la importancia que vos le das al teatro, siendo también como una autoexigencia. Y bueno, y relatabas un poco también de cómo creciste, tu infancia y que siempre como que querías ser varón y bueno, todo esto de los roles de género. Y bueno, nada, me pregunto que bueno, desde el arte en realidad se construyó a lo largo de la historia y en otros ámbitos también, qué rol ocupa la mujer, ¿no? Y esa no sé si estoy siendo muy clara porque está todo entreverado, es un poco un caos. Esa interseccionalidad, ¿no? Entre lo político y el estar en tu casa, lo privado, lo público, bueno, en fin. ¿No sentís que también el arte, las artes y el mundo de afuera también está condicionado? ¿Te condiciona a vos en tener este pensamiento de, bueno, el teatro es todo para mí? No digo que dejes tu familia o tu vida, vos lo dijiste, pero me pregunto, ¿no? ¿Qué batalla podemos dar como para empezar a deconstruir la idea de, bueno, sí, no, la maternidad no es todo, pero las personas que eligen maternar, paternar, ¿cómo se conjuga eso para una crecer, tener una vida profesional, una carrera y que eso sea compatible? Porque hoy en día ser mujer y crecer y querer tener una profesión en las artes es difícil también. Entonces, bueno, nada, capaz que no es tanto una pregunta, sino una reflexión, bueno, ¿no? Que no es lo mismo cuando miramos a los hombres, ¿no? No, la carrera de ellos es muy distinta. Entonces nada, es. Sí, bueno, una aclaración. Yo cuando dije que quería ser varón, tenía que ver con que tenía identificado a determinadas actividades, determinados trabajos que estaban adjudicados para el varón, para la mujer. No tiene nada que ver con otra cosa, ¿no? En mi caso, esto que dije en relación al teatro, en relación a las artes, tiene que ver con una necesidad. Yo no puedo concebir mi vida sin la creación, no tiene que ver con una carrera. La carrera, en mi caso, en caso que exista una carrera, no sé si tengo una carrera, pero en caso que exista es una consecuencia. No fue un objetivo, no fue una meta, no fue que yo me planteé, tengo que hacer tal, no armé un Excel, primero porque no sé hacerlo, pero no hice ese, como hace mucha gente, no armé un proyecto mío. Hay una, no me imagino mi vida fuera, a ver cómo lo digo de otra manera. Es casi como respirar para mí. Yo no tenía identificado que era artista cuando ya era artista. Yo era niña, por ejemplo, estaba en este colegio de monjas que me aburría mucho, me hacían rezar, tenía que confesarme, ir a misa, todo ese tipo de cosas, que tenía una parte interesante, porque tenía un ritual que me entretenía un poco. Pero ya ahí yo ya estaba creando sin saberlo. Por ejemplo, me pasaba gran parte del tiempo en la escuela inventando mundos.
Ya estaba creando un teatro sin saber que existía el teatro, y escribía sin saber que existía la literatura porque casi no leía. Entonces, tiene que ver con una naturaleza personal, de qué manera vos reaccionás frente a lo impuesto, a lo que se espera de vos. En mi caso, la expresividad convertida en teatralidad ha sido no solamente la salvación para vivir, sino la forma de que he encontrado de saber quién soy. Yo, para saber quién soy, tengo que crear. O sea, para mí la creación no es un producto para afuera, es un producto para mí, para seguir buscando adentro mío quién sigue hablando o quién me sigue hablando. Antes de estar preocupada por el exterior, estoy preocupada por mi interior. Después que yo descubro y sé de qué quiero hablar, qué quiero decir, claro, tengo un puente, no soy una psicópata, me vinculo, tengo una vida social, hablo con la gente, yo qué sé, voy al supermercado, a veces cocino, tengo una vida medianamente normal, ¿no? Tengo un gato, bueno. Pero lo que quiero decir es que a mí no me determina el afuera, sí me vinculo con el afuera. Entonces, cuando yo siento que esto que me está hablando, que me está pujando por nacer, que tengo una voz o tengo muchas voces adentro que tienen que salir, porque es la expresión que yo necesito contar de una manera, ahí, bueno, voy afuera. Ese es el ensayo, esa es la escritura, esa es la producción teatral, y luego será la obra. Y luego vendrán las personas y dirán, me gusta, no me gusta, y digo, bueno, muchas gracias, me llevo para mi casa, pero no me afecta, no me condiciona, no trabajo para los demás. Sí tengo que establecer un puente, porque hago teatro y necesito de esto, del público. Y necesito de que el público medianamente le guste para seguir produciendo. Entonces, ahí sí diría, negocio o hago ciertas concesiones. Cuando ya pasé la etapa del fuego, de la experimentación, donde yo digo que no hago concesiones, donde digo que es el libro, donde digo que sigo siendo esa niña de trenzas largas que va corriendo por el monte o galopando un caballo. Bueno, yo sigo protegiendo una zona mía donde no está contaminada por lo que se espera de mí. Para mí eso es central. Porque si no, lo otro puede ser cualquier otra cosa. Si vos estás pendiente de lo que los demás esperan, de acuerdo a tu contexto, tu época, tu género, la tendencia, el tema de tendencia de la época, se habla del medio ambiente o se habla de se terminan las ballenas, o sea, no sé, la guerra de turno, no sé. No sos vos creando, sos un instrumento más del sistema que te utiliza porque tenés una capacidad creativa, porque sos expresiva, porque sos una libre pensadora, porque tenés una capacidad reflexiva, pero crear es otra cosa. Crear tiene que ver con cultivar un silencio propio, con identificar el estímulo con ruido. Yo tengo que saber diferenciar lo que es estímulo y lo que es ruido. Y en este momento donde hay un bombardeo excesivo de cosas, donde nosotros accedemos a ver todo lo que está pasando en el planeta, entonces es como yo digo, yo a la realidad, con la realidad hago esto, saco la mano, recojo la comida y vuelvo a meterme como si fuera un bicho en una cueva, y en ese momento todo el brazo fue contaminado, ¿no? Esto es una metáfora un poco cómica para decir qué relación tenemos que tener con el afuera. Y me escucho mucho, no tengo ganas de ir a tal lugar y no, me quedo en mi casa, escuchando el silencio, escuchándome a mí. O sea, tengo un vínculo, puede sonar como muy narcisista, pero no tiene que ver con el narcisismo. ¿Cómo me escucho a mí? Y bueno, me escucho. Desenchufo todas las otras personas que en algunos momentos las voy a buscar y en otros momentos no las escucho. Es muy arbitraria la creación. No responde a un modelo de paradigma, es muy arbitraria. Y tenés que tener una conexión y tenés que tener un voto de confianza contigo misma, muy importante. Un voto de confianza, creer. Como la gente cree en Dios, por ejemplo, que es un voto de confianza absoluta, le pase lo que le pase, sigue creyendo en esa entidad superior, no importa quién se le muere, no importa las desgracias, no importa las tragedias, sigue creyendo. Bueno, creo que un artista tiene que creer en sí mismo de esa manera para poder crear una poética, porque es la traducción de tu relato. La poética es la forma de contar lo que te está pasando, sin caer en las nomenclaturas establecidas por los demás. Bueno, hay nomenclaturas más fáciles, hay nomenclaturas o lenguajes más accesibles, más populares. Y dice, bueno, yo la voy a usar para determinado momento. Entonces, es un trabajo, es una gran gimnasia que vos, de la misma manera que te levantás, hay gente que se levanta y hace gimnasia todos los días.
viste que no sé quién hace eso, acá en la sala alguien hace eso, lo felicito, bueno, yo no puedo, pero... bueno, esto es igual, esto es una gimnasia de todos los días, parezco una profeta hablando, todos los días te levantás y decís yo soy, ¿no? Pero tiene que ver como una decisión diaria, hay muchas decisiones. Como, yo me acuerdo cuando me divorcié, dije, abrí el portal de las decisiones y ahora no va a parar nunca en la vida. Y fue tal cual. Cuando vos empezás a tomar decisiones importantes en tu vida, dolorosas, complejas, atrevidas, irreverentes, las decisiones empiezan a aparecerse una tras de otra. Y te hacen así, hola, ¿qué vas a hacer? ¿Y ahora? ¿Qué vas a decir? ¿Y es con esto? Y al principio puede resultar agotador porque si no tenés un entrenamiento, entonces una musculatura acorde para las decisiones, es que respondés, sale viste la frase que tenías almacenada, la que habías leído, la que alguien te dijo, o pedís un consejo, consultás, llamás a no sé qué, hasta que empezás a tomar decisiones. Sin importar lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, lo que dijo, lo que dijiste, sin importar si te contradecís con lo que dijiste la semana pasada, sin tener culpa, sin estar merodeando en tu propia psiquis buscando una salida acorde, una salida amable, que es lo que se esperan de las mujeres, que seamos dulces, amables, comprensivas, pacientes. Eso me parece que es central, tomar decisiones y ser arbitraria en tus decisiones. ¿Alguien más? Bueno, no sé si es una pregunta o es una reflexión. A mí me parece increíble cómo desde mi perspectiva, desde mi contemporaneidad, Sí. Sos un artista, sos una dramaturga, pero sos una artista que crea, porque no he visto a nadie hacer tus textos. Y creo que no ha pasado todavía, pero hay algo tan propio tuyo en tu dramaturgia y en tu dirección que hace de tus obras algo súper particular. Y me lleva como a reflexionar si desde qué lugar vos fuiste encontrando tu propio lenguaje. Porque son fuertes tus obras, pero para mí también son súper divertidas en muchísimos aspectos, desde muchísimos lugares. Y ha generado una ruptura, desde mi concepción, de vuelta desde mi contemporaneidad. Ella es muy joven. Pero desde ese lugar de decir, para mí se abrió todo un universo teatral que no es comedia musical, que no es un teatro político, como que no se puede definir. Es un todo, pero ¿desde qué lugar apareció ese lenguaje propio tuyo? Yo lo enlazo un poco con lo que estaba diciendo recién. Creo que con las obsesiones personales, la obsesión mía nunca fue construir una carrera, ni que los demás lo entendieran. Me animé a equivocarme durante muchos años, de manera muy despreocupada, muy irreverente, muy insolente. Me equivoqué de manera muy insolente, sin estar pendiente del resultado. El único resultado era parir el texto, parir la obra, compartirla, y hasta tener una cierta solvencia o tener un cierto piso, cierta plataforma para poder empezar a hablar. Para empezar a hablar quiere decir, para incorporar al público en mi horizonte. Durante varios años no tenía el público en mi horizonte, no me importaba nada. No sé si es muy egocéntrico decir esto o muy vanidoso o no sé qué, pero lo que quería era construir una densidad propia para poder caminar. Y tenía que ver con eso. No hay manera de construir, dentro de las teatralidades estoy hablando, ¿no? Sin praxis. O sea, tenés que equivocarte. Y yo no le tenía miedo al fracaso, porque no había éxito en ese momento, ¿no? Y si estás creando en Montevideo, no sé cuál es el éxito en Montevideo, ¿no? Eso me parece insólito es insólito que nosotros no estemos equivocándonos todo el tiempo porque no hay éxito, no hay dinero, no hay prestigio, no hay carrera. Entonces, bueno, dediquémonos a crear, vamos a equivocarnos, vamos a experimentar, vamos a disfrutar. Eso para mí es fundamental. Yo disfruto mucho el ensayo. Y disfruto el ensayo cuando no sé qué voy a hacer.
Cuando yo me guardo una franja que no es de oscuridad ni es de misterio, sino es un pliegue que yo tengo que descubrir con los actores y con las actrices. Lo guardo, pero bajo 7 llaves, que no se me ocurra a mi cabeza producirme alguna imagen o producirme alguna idea en solitario. Yo necesito dejar ese espacio porque me produce una fascinación y un deleite y un delirio y un crecimiento que solo en ese contexto lo vivo. Entonces, yo no me quiero privar de esa vivencia y de esa experiencia, y que me parece una experiencia que sería, yo lo pondría como un derecho humano. Yo lo pondría en la calidad de que todas las personas deberían pasar por la experiencia, por la vivencia de experimentar qué te pasa con el otro y la otra cuando vos tenés un texto o lo que fuere, puede ser un texto, puede ser una imagen, puede ser una canción, no importa el punto de partida. Y que el otro y la otra te den algo más que vos no habías pensado, ni en tus más remotas locuras. Pero no porque tenga una mejor idea, no porque sea mejor, sino porque es la mirada diferente. Es alguien que trae otra perspectiva y te abre y te mueve. Entonces empieza a suceder la danza, ahí sucede un baile. Te lleva para acá, te va. Y vos te entregás de una manera tan orgánica, tan saludable, tan como un niño, como una niña que está jugando, cuando dice vos sos esto y vos sos lo otro. Y te entregás a ese fluido, a esa cosa que no sucede en otro sitio. Entonces yo me permití eso. Durante muchos años, como dijo Laura, durante muchos años también trabajé en performance, haciendo performance acá en Argentina, en España, en Paraguay, en otros lugares, porque sentía que era un lugar donde me podía equivocar sin que no hubiera nadie mirándome. Primero porque yo no era el centro, trabajaba en discotecas, hacía performance, entonces había un público que tenía que cautivar, tenía que seducir para que me mirara. Y después porque podía hacer cualquier cosa, no había nadie con una lupa diciendo ahora no hiciste tal cosa, el personaje se equivocó, lo que tendrías que haber dicho es tal letra. No, esa cosa que hemos desarrollado y hemos permitido, que es la crítica, que está bien que exista, no voy a entrar por ese berenjenal, no voy a abrir esa puerta, no la voy a abrir, no, Marianela, no la abras, sigo largo. Pero que a veces a determinada edad también te puede doler. Cuando digo crítica, no necesariamente la crítica de la prensa, la crítica puede ser un colega, un amigo, una amiga que te quiere mucho supuestamente, y viene a decirte lo que tendrías que haber hecho, que no hiciste, que vos como estás en el límite con la tara mental, nunca te diste cuenta que tendrías que haber hecho eso otro, que vos no te diste cuenta y ella sí se dio cuenta, o él se dio cuenta. Bueno, todo eso... es muy, a veces es difícil de digerir, ¿no? O de incorporar. Entonces, cuando vos trabajás desde el error o trabajás desde el fracaso, no estás esperando ningún tipo de éxito, ni nadie que venga a aplaudirte, porque no estás esperando nada, porque vos lo que hiciste fue, puede ser contemplado como una catarsis. Yo voy a poner como algunos ejemplos que para mí son como muy notorios que me pasaron, ¿no? Uno fue con el premio Molière. En el premio Molière en ese momento pedía que presentaras un proyecto de puesta en escena del Don Juan. Yo tenía una pésima relación con Molière, no nos llevábamos muy bien, o sea, no habíamos generado un buen vínculo cuando yo había estudiado. Entonces, lo que me he dado cuenta que lo que más me importaba era postular y ganarme el premio, pero no me gustaba Molière. Entonces, igual dije, no importa esto. No escuché esa voz interior y me puse a escribir un proyecto. Cuando lo leí me di cuenta que no era interesante, que yo no estaba ahí, que cualquier persona que supiera algo de teatro lo podía haber escrito, ¿no? Bueno, hagamos un proyecto de puesta en escena. Bueno, Don Juan es un hombre contemporáneo, no sé qué. Entonces, recuerdo que dije, no me voy a presentar, pero fue genuino, no me hice trampa, viste que uno se hace trampas a veces, ¿sí? No lo quiero ver, bueno, ese tipo de cosas, no me hice una trampa y estuve varios días diciendo no me voy a presentar, hasta que un día me desperté de madrugada y dije, ya sé lo que me pasa, me aburre Molière, y dije, eso. Y no identifiqué el aburrimiento como algo negativo, lo identifiqué como un hallazgo, porque descubrí lo que me pasaba de manera genuina. No me estaba haciendo trampas todo el tiempo a mí misma. Entonces, a partir de ahí fue como, se me abrió un portal de descubrimiento que es, el aburrimiento es un hallazgo, no es lo que me dicen los demás que es el aburrimiento. ¿Se entiende?
Entonces me senté a escribí de corrido todo lo que o sea, porque pude ver más allá de lo que los demás me decían que tenía que ver. Me conecté directamente conmigo. Entonces, bueno, puse que el texto era como un edificio, las habitaciones, el texto, que la palabra, lo convertí el erotismo en la palabra, que la palabra se ubicaba en la lengua de la misma manera que el beso. Entonces, don Juan besaba no solamente como acto erótico, sino como un depredador del conocimiento, besaba para quedarse con la palabra de los demás. Entonces, ese para mí fue un gran hallazgo de lo que tiene que ver con la identificación ajena sobre dónde está el éxito y dónde está el fracaso. Aprovecho para recomendar, porque la obra Don Juan, El lugar del beso, es una obra que está editada por Editorial Artefato. La obra se puede conseguir en librerías y también está disponible en la biblioteca de la EMAD. No, porque son textos que están buenísimos. Está traducida al francés también. Está traducida y es una obra estupenda que además marcó un hito en la manera de eso, de construir los clásicos, de hacerlo en un espacio alternativo con un elencazo. Y creo que, no sé, debe hacer 20 años de Don Juan en el lugar del beso. 20 años. 20 años, o sea que nada. Porque eso nos pasa también como uruguayos. Son grandes éxitos que de repente no recordamos. Y es una obra que puede ser hecha por otra compañía perfectamente, de otra manera, ¿no? Con otros niveles de lectura. Sí, esto que me preguntabas creo que al principio mis materiales eran como más abiertos, que tenían que ver con excusas propias para crear la escena. Ahora tengo una relación completamente poliamorosa con los textos, o sea, los puedo compartir. Ya no tengo esa aprensión, el texto es mío, es mi pedazo, no sé qué, no se puede ir con otro director, otra directora, ya no me pasa eso. Hagan lo que quieran con el texto, no, o sea. Sí, hay materiales que son más cenizas y otros, en el caso de Don Juan, en lugar del beso, yo que sé, Jaula de amor, pienso en algunas que me vienen a la mente, quizás son más abiertos. Y hay otro que, como dijeron recién, que tiene tu profundo sello y se completa con tu presencia. Sí. Después hay que ver lo que pasa con el paso del tiempo. ¿Alguien más? Yo estaba pensando mientras te escuchaba que hay como eso, como una fuerza, como una convicción y esto que traes de la necesidad de la creación y mientras te escuchaba pensaba como mucho en la valentía que nace como de ese gesto, ¿no? Que una no puede controlar. Pero entonces me preguntaba también como qué lugar en la creación, si hay lugar en tu creación para el miedo. Me preguntaba cuál es la vulnerabilidad, si hay lugares vulnerables, si está presente el miedo en la creación, más allá de esto que traías pienso en crear sobre el error, sobre el fracaso, entonces no tengo un lugar al que alcanzar, imagino que el miedo no va desde ese lugar, pero nada, si está presente y de qué manera. Bueno, sí, me vienen dos espectáculos bastante recientes. Uno fue Muñecas de piel, que fue un trabajo que no quise, por ejemplo, ahí respondo varias preguntas con esto. Que no quise hacer, o sea, no quise hacer en el sentido, no fue un proyecto, no fue un texto, fue un trabajo que yo vi la noticia y dije, voy a escribir sobre esto. A veces me pasa, no siempre, pero a veces me pasa que soy tomada en ese caso fui tomada más que por la noticia, por la imagen. Y me acuerdo que era pandemia y que hablé con Lucía Echeverri, hablé con Mane Pérez y me decían, tenés que hacerlo. Y dije yo, pero ni loca me meto con esto, no quiero abrir, porque era como que me hubiera adelantado a saber todo lo que después me pasó, ¿no? Pero no exactamente, no sé si es miedo, sino como una cosa como de cierto escalofrío, no quiero, no sé nadar, es como si estuviera frente al océano y decir, no me quiero meter en el océano porque no sé nadar, ¿no? Había algo de esa profundidad, de esa oscuridad, de eso que no podés asir y que en algún momento, porque vos ya sabés cuando te metés con la creación que va a llegar un momento que vas a olvidarte del límite, vas a perder de vista la frontera, o vas a perder de vista la perspectiva de lo que se puede, no se puede, lo racional
Lo tenés en algún momento, no lo tenés más. Yo al menos no lo tengo. O al final, cuando empieza el montaje, hablar con la prensa, qué sé yo, ahí vuelve el ser racional. Pero hay un momento donde vos deambulás, ¿no? Ese fue un proyecto que tuvo esa característica y que yo me resistí muchísimo a hacerlo. No quería, hasta que me ganó. Ese tipo de cosas es cuando vos decís, ves de cerca el miedo y por otro lado decís, qué suerte que tuve miedo y que dejo de tenerlo. Hay como una vinculación muy extraña, como si el miedo te acompañara y no te soltara y en algún momento lo tenés incorporado a tu vida. Y después lo otro, no tan trágico, fue con Mezza Furiosa, fue un espectáculo que dirigí el año pasado en Finlandia, en el Teatro Nacional de Helsinki. No sé si es miedo, pero en un momento dije, yo no sé si estaba en el avión, llegué a Helsinki en pleno invierno, enero, y cuando me bajo del avión hacía menos 26 grados, y dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? Con una lengua que no entiendo nada, y voy a dirigir un grupo de actores yo voy a hablar en español y tengo una traductora y ellos van a responderme en finlandés, en sueco, en ruso, porque había un actor ruso también. Entonces, ¿cómo vas conociendo las tonalidades y las caras del miedo? Y no está mal. No sé si te respondí. Me parece, yo el chivito también, me parece importante destacar que Marianela ha sido la primera artista creadora uruguaya en hacer una creación absoluta en Finlandia. Sí, eso es inédito. Latinoamericana, es inédito. También pienso en eso, ¿no? En esos lugares de reconocimiento que a veces faltan también en nuestro país cuando se producen eventos artísticos, culturales de estas características. No, y me pasó otra, perdón que te corté, me pasó otra cosa. Yo como vengo con el antecedente con Muñecas de Piel, yo terminé en la justicia, ¿no? Entonces, como tengo ese antecedente, cuando estaba en Helsinki, nosotros estábamos, el Teatro Nacional de Helsinki está acá en la plaza, el teatro, la estación central, y cruzando en diagonal un edificio gigantesco de UPM. O sea, yo llegaba al teatro y lo veía siempre, ¿no? Y la obra trataba sobre UPM2. No violenta en contra de los finlandeses, pero bueno, los cuestionaba un poquito, ¿no? Un poquito de Marianela, ¿no? Pero vos, ¿cómo llegás ahí? ¿Cómo es llegás? Muy larga la historia. Es muy larga la historia. Yo conocí a unos finlandeses cuando estaba en Campo Abierto, el proyecto que tenía Tamara Cubas, y yo estaba haciendo Naturaleza Trans, y a ellos les interesó mucho y me hicieron una entrevista. Y tenía ese año, se fue en el 2019, iba a ser El enemigo del pueblo con la Comedia Nacional. Y les interesó porque yo ya en El enemigo del pueblo había incursionado en la investigación periodística y había trabajado con intervenciones sobre el texto original. Y ellos me preguntaron si yo iba a hacer, si me animaba a dirigir. Dije, yo me animo a lo que sea. Dije, yo digo que sí, después veo qué hago, ¿no? Siempre hago lo mismo, ¿no? Después veo cómo lo resuelvo. Entonces, bueno, después en el 2021 que estaba en Madrid, me invitaron a ir. No, creo que fui antes. Yo fui 2 veces antes. Fui 2 veces antes de ir a dirigir. Y ahí tuve una reunión con el director del teatro, me preguntó, me acuerdo clarito que me dijo, fue la primera vez en mi vida que me reunía con un director de teatro y no hablábamos de plata. Ni de lo posible, ni de se puede y no se puede. Me dijo, vamos a fantasear hasta que venga la productora y nos diga cuándo tenemos que dejar de fantasear. Y a mí me pareció maravilloso. Dije, bueno, vamos a fantasear. Bueno, va todo el elenco a Uruguay, viene todo. O sea, dije, bueno. Y a él le llamó mucho la atención de que yo fuera una artista independiente que anduviera viajando sola por el mundo sin respaldo público. Dije, mira, a mí me empujás y me caigo. No esperes que tenga atrás un teatro público que me respalde. Eso les parecía muy raro. Pero dije, bueno, pero vos, porque ellos querían originalmente, después no se pudo, querían originalmente hacer una producción allá, después traerla para acá, que los actores tuvieran un tiempo en Uruguay, que conocieran, que fueran a la planta de UPM, que tuvieran toda esa cosa como trabajo de campo. Y yo dije, pero bueno, sí, yo te puedo pasar el contacto de los teatros, ahora yo no te puedo garantizar que esto genere algo de apoyo, de respaldo, de nada. Eso les llama mucho la atención, ¿no? Porque viajar por el mundo sin respaldo público es casi una situación
imposible de ubicar en otros artistas, ¿no? Los europeos que viajan por el mundo tienen siempre respaldos, ¿no? De los teatros públicos o de una política pública, donde se sienten orgullosos, ¿no? No sienten vergüenza, ¿no? Y después volví a ir otra vez para hacer el casting. Fui una segunda vez, que me financiaron todos ellos. Y bueno, armé el elenco y me reuní con los diseñadores 2 años antes, ¿no? Fue muy gracioso porque ellos tenían ya armado el cronograma de ensayo, ¿no? Yo no tenía escrita la obra y ya tenían armado el cronograma. Y yo dije, diga que a mí la presión no me hace nada, porque yo leía el cronograma de ensayo y dije, pero yo no tengo el texto todavía, ¿de qué obra estamos hablando? Bueno, y era muy gracioso porque abrimos un escenario, que se llama Escenarios del Cielo, con este espectáculo, Comedia Furiosa. Entonces veo en el cronograma de ensayos que al otro día, que me cuesta horrible entender los cronogramas, ¿no? Que al otro día del estreno no había función. Yo dije, ¿pero cómo que al otro día del estreno no hay función? Me dijeron, no, claro que no hay función. Los actores se emborrachan al día del estreno y al otro día no hay función. Y dije, ay, son brillantes. Dije, ¿por qué no copiamos lo mismo? ¿Por qué no? Dije, pero no es brillante. Lo dieron como una obviedad. Dije, no, van a llegar todos cansados, entre borrachos, no sé qué, y no sé cuánto. Vas a decir que no tomen alcohol y bueno, ya está. Suspendemos al otro día y ya está. Ya estaba decretado. Y ahí, bueno, ahí sí me pasó, como en un momento dije, creo que fue cuando llegué, después me olvidé. Cuando llegué dije, ¿yo qué hago en este país? Con esta temperatura, con una lengua que no entiendo nada. Primer día, los actores muy, muy, muy profesionales, muy entregados, pero me daba cuenta que me miraban como un bicho raro, ¿viste? Me estaban buscando, ¿viste? Esta que viene de allá, del fin del mundo, ¿qué nos va a hacer? Y después cuando saltó una ejecutiva de UPM, pidió explicaciones al teatro de qué estaba haciendo, que se quería entrevistar conmigo, y yo ¿viste? Dije, voy a terminar la justicia finlandesa y aquí no me va a salvar nadie, ¿viste? No sé si es miedo, pero es como, son alertas, ¿no? Son luces rojas que es como si la realidad te viniera a buscar y te dijera, reaccioná, Marianela. Tenés que convertirte en un adulto alguna vez en tu vida, ¿no? Yo tengo como esas sensaciones que hay alguien que me está esperando a la vuelta de la esquina y me va a secuestrar y me va a llevar a un lugar donde me van a convertir en adulto y voy a tener que ser una persona que va a cumplir con las obligaciones y va a tener que responder como se debe responder. Para mí tiene que ver con eso. Yo tengo miedo a eso, que en algún momento me secuestren la infancia o me secuestren mis imágenes, mis pulsiones, o tengo miedo, por ejemplo, si me voy mucho tiempo para afuera de desaparecer, ¿viste? Que llegue acá y desapareció todo, ¿no? Tengo miedos más fantásticos, como por ese lado. No sé si son miedos reales. Hola Marianela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, tengo 2 preguntas. Una es, ¿qué lugar ocupa el humor y la ironía en tu obra? Y la segunda es, si consideras que la coherencia es una forma de militancia artística. A la mierda. Voy a cruzar la rodilla para otro lado. El humor para mí es imprescindible en la vida y por lo tanto en el arte. Creo que es generoso a la hora bueno, ahora en Animales de Dios, por ejemplo, para mí tiene mucho humor, es una sátira. Tiene muchos permisos poéticos, el humor, que el drama no los tiene tantos. Y yo creo cada vez más, primero, creo en el mestizaje. Creo que el humor salga dentro del drama, que el humor salga dentro de la tragedia, que el humor florezca y desaparezca. Y creo cada vez más también en el combate de géneros. Me gusta pensarlo así. Yo este último espectáculo lo pensé así, como si la comedia se peleara por tener el protagonismo y fuera a robarle al drama el protagonismo, decir, ahora me lo quedo yo, y después el drama queda en un rincón y dice, bueno, ahora voy a ir a pelear la siguiente escena, me voy a quedar con el drama aunque dure 1 minuto y medio y vuelve la comedia. Creo en eso. No creo en los géneros estancos. Me parece que es una cosa como que no nos hace bien, que es perjudicial para la actuación, que es rígido, tiene una capa mortuoria y poco saludable, como que saquea la inteligencia cuando quedas en un lugar estático, decir, bueno, he hecho una comedia, y bueno, pero habrá gente que no, y obligás al otro o a la otra también a tener un comportamiento establecido. Por eso no me gusta definir, decir, pero sí creo, la ironía
no se puede vivir sin ironía, ¿no? En este mundo, me parece que debería estar incorporado en la escuela, deberían clases de cómo, clases de ironía, reaccionemos con humor, en vez de enojarnos, nos engrosa la inteligencia, nos engrosa o nos engruesa, nos engrosa la inteligencia, el humor. Bueno, mi pregunta surgió un poco de esto cuando el compañero hizo la pregunta sobre la voz y tú hablabas de la voz artística y no tanto de la voz física. Y relacionando, la pregunta no la tengo muy bien formulada, entonces voy a ver cómo la hago. La voz artística y la capacidad de comunicar con ella no solo a través del arte, sino a través de instancias como esta. Ay, perdón, no te contesté lo de la coherencia, ahora lo contesto. Perdón. Sí, perdón, sí. O el tema de, por ejemplo, el dar clase, ¿no? ¿Cómo afrontás esas instancias o cómo te sentís respecto a ellas, si te generan alguna sensación particular o si más bien sentís como si tenés una metodología o es más esto de las danzas entre los estímulos de cómo uno ofrece algo y el otro reacciona? Bueno, me quedo con lo anterior que no terminé de responder. Sí, creo que bueno, ahí ingresan muchas cosas, ¿no? La interpretación ética que uno puede tener sobre el comportamiento profesional, que es la coherencia de un artista, a veces, ¿no? Yo he tratado de ser coherente conmigo misma, eso sí, porque lo he necesitado así, como una especie de disciplina personal, como esto que decía, la gente se levanta y hace gimnasia. Bueno, en mi caso me ha dado un orden la coherencia a mí. Me ha servido o me ha dado un marco, me ha generado, no sé, es eso, me ha dado un orden tener coherencia. No sé si ahora estoy tan preocupada por ella como estuve al principio. Al principio estaba mucho más obsesionada, tengo que ser coherente, no puedo hacer determinadas cosas, no puedo, no sé qué. Por ejemplo, voy a decir algo que no sé si es políticamente correcto, pero lo voy a decir. Cuando empecé a dirigir, me pasaban cosas con los actores y las actrices, me sentía atraído o atraída, y me propuse nunca tener nada con nadie, por ejemplo. Eso fue una de mis coherencias. Ahora no es que tenga algo con alguien, pero no me pasa, me dejó de pasar, ya no me pasa nada. Pero al principio esto de es muy fácil confundirse emocional o sentimental o sensiblemente con estas personas que están ahí expuestas y te dan todo, te ofrecen, le ves los pensamientos, le ves el alma, le ves absolutamente todo. Y eso sí me propuse, una coherencia ética en ese plano, y eso lo cumplí. Y respondiendo de la voz artística y la docencia, un poco lo que plantea. Sí, el otro día María Mendivi, por ejemplo, que la estoy dirigiendo ahora, en Animales de Dios, me viene diciendo hace un tiempito, tenés que escribir sobre tu método de trabajo. Y debería hacerlo, me da un poco de pereza, debo reconocer, tengo que hacerlo, sí. Yo no me siento una docente en el sentido pedagógico del término, como se define una docente. Sí me interesa muchísimo compartir mi experiencia y generar preguntas. Yo no ofrezco respuestas, no tengo ninguna respuesta, no sé si... la docencia a veces se enfoca por ese... La técnica a veces puede ser una respuesta, ¿no? Yo lo que me interesa o me atrae o me gusta o quiero es compartir mi experiencia y ayudar a las personas más jóvenes a ver cómo encuentran su propio camino. Ofreciendo herramientas, ofreciendo una mirada muy aguda, ofreciendo instrumentos para vehiculizar la voz propia, pero el encuentro, la búsqueda de la voz propia,
yo lo considero como un pilar fundamental en la proyección de cualquiera que se considere o que necesite o se ve a sí mismo o a sí misma como un artista. Entonces, bueno, después se le podrá poner el título que se le pueda poner, es un docente, es una docente, no sé, no me puedo ubicar o no tengo una formación pedagógica para enseñar, eso por un lado. Pero en la medida que al no tenerla la fui buscando también. Y vas procesando, y vas tamizando, y vas filtrando cosas que descubriste en tu propio recorrido. Decís, bueno, tenés como un set o una valija de ejercicios o de narrativas, prácticas, y que después también, de la misma manera que me pasa en la creación, cuando estoy ensayando, me gusta dejar un espacio para ver qué sucede en esas clases. En función, bueno, vos lo viviste, Chechu, ¿no? En función de ese grupo, de esa realidad, de esas necesidades, crear algo específico para eso. No venir y decir, bueno, ahora tal y tal cosa. Porque, ¿qué pasa con eso? Te obliga a estar en estado de alerta y te obliga a estar presente. Si vos no tenés todo resuelto en una clase y dejás un margen en función de lo que, en ese caso, las estudiantes están ofreciéndote, podés correr el riesgo de poner play, que vaya automático y contar cómo funcionan las cosas de acuerdo a tu recorrido, a tu pasado, a tu experiencia. Cuando vos dejás un margen, te obliga a un presente absoluto. Y esa también para mí es una de mis grandes obsesiones y de mis grandes hallazgos, el presente. Para dirigir tenés que estar presente, en un 100. De la misma manera que para actuar, ahí no hay diferencia. Para dirigir, para crear. Entonces, bueno, hay una exigencia energética. No sé quién me preguntaba la energía. El chico que se fue. No, estamos en esta sinagoga, antigua sinagoga, devenida en esperemos que en algún momento... de templo a templo. De templo a templo, intentando construir un espacio que honre la memoria de María Zambulla, que fue una de las grandes mujeres de la escena, sí, de una generosidad increíble. Y bueno, como para cerrar, por supuesto agradecer a quienes vinieron su valiosa y preciosa presencia y Marianela, muchas gracias. A ustedes, a vos. Para cerrar, te tiro esta. ¿Hay algún otro paisaje posible para Marianela Morena que no sea el teatro? Sí, son fantasías. Siempre tengo... El teatro me toma tanto, pero he tenido fantasías, sí. He tenido fantasías con el audiovisual, con la radio. Esto de mestizar, esto de que para mí la ficción sigue liderando y la ficción toma lo documental, toma lo real, toma lo periodístico para ensancharse y para crecer en el liderazgo, no para empobrecerse. Entonces, en esa concepción que tengo de la ficción, que va tomando o generando diálogos con lo social, con lo cultural, en esta forma de vincularse o en este mestizaje de híbridos, aparece sí, el audiovisual. Bueno, tengo un proyecto teatral donde hice un pequeño documental con mujeres rurales de 33, que posiblemente lo incorpore a la escena, y ahí se va a generar también un diálogo, de la manera que genera un diálogo con lo musical, ¿no? Esto que decían, ¿no? Mi teatro, mi lenguaje no está arrinconado con un título, con una forma. Le voy abriendo las porteritas a los corrales. Muchas gracias. A ustedes, gracias.